Amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? ¿Cómo va la cuarentena desde sus casas, en donde nos estén viendo? Yo solo espero que estén tranquilos, que respiremos paz y exhalemos cada vez más amor, porque definitivamente esta temporada se ve cada vez más larga. Tenemos que decirlo, se ve cada vez más larga. Los expertos nos dicen que esta cuarentena no solo es que no va a terminar el 30 de abril, sino que la recuperación va a ser paulatina, lenta y paulatina. Va a ser una recuperación que se va a extender con tal de alargar esta curva, tener casos en más tiempo, pero para poderlos atender y no saturar los servicios de salud, que es algo que ha estado ocurriendo en otros países. Entonces, México aprende de los errores de otros y también de lo que no se aplicó en el pasado. ¿Por qué se los digo? Hay muchas columnas en donde critican a Hugo López-Gatell por la estrategia. Yo misma les dije que Hugo López-Gatell, parte de la experiencia que tiene fue que él estaba en este grupo de personas que intentaron controlar la pandemia del H1N1 en el 2009 de la influenza con Felipe Calderón. Tenemos a los Loret de Mola, a los Héctor Aguilar Camín, a muchos criticando el desempeño de esta estrategia, cómo es que han trabajado, cómo es que lo han hecho. Y es que, amigos, Hugo López-Gatell y varios de este equipo, pues no fueron escuchados en el 2009. Tenemos que partir por eso. Partir por decir que si Felipe Calderón intenta agarrar esta excusa de que no se está haciendo bien la estrategia porque no la implementaron como él hubiera querido o como él intentó implementarlo en el 2009, no es pretexto para ocultar la realidad. Y la realidad es que sí, nos podíamos imaginar que Felipe Calderón fue el que hizo berrinche, el que hizo lo que quiso y el que gastó miles de millones de pesos en medios de comunicación para generar pánico, encerrar a la gente en sus casas y tener todo el derecho, porque así lo decidió Calderón en su momento, de entrar en sus propiedades con tal de investigarlos y de paso ver si de ahí se sacaba algo para Genaro García Luna, ¿no? ¿Cómo sé esto? Porque Hugo López-Gatell, como bien les digo, dijo que en el 2009 los técnicos y los científicos fueron desoídos por el gobierno de Felipe Calderón durante esta pandemia de la influenza H1N1. En entrevista con Ackerman en TV UNAM, el especialista en epidemiología, Hugo López-Gatell, nuestro Dr. House mexicano, dijo que para informar sobre el coronavirus, para lo que hoy se está haciendo, pues le bastó la experiencia de lo que no le permitieron hacer hace 11 años. Hace 11 años recomendaron no usar pruebas rápidas y sin embargo nadie les hizo caso. Dice Hugo López-Gatell tal cual que fueron desoídos olímpicamente. De acuerdo con López-Gatell, que en 2009 ocupaba el cargo de director general adjunto de epidemiología, el equipo técnico advirtió sobre lo peligroso que pueden llegar a ser estas pruebas rápidas. A ver si escucha Alfaro, ¿no? A ver, amigos que me escuchan en Guadalajara, a ver si me echan la mano para pasarle esta información a su gobernador, Enrique Alfaro, que insiste en las pruebas rápidas y está emperrado con las pruebas rápidas, emperrado. Que justo en este programa les voy a decir unos cuantos datos que su gober anda promocionando porque anda con el tiro con Hugo López-Gatell. Breve paréntesis al calce. Pero retomando lo que decía, pues cuando estaba Hugo López-Gatell, como director general adjunto de epidemiología en el 2009, le dijo a Felipe Calderón, junto con otro grupo de técnicos y científicos, que por favor no aplicaran estas pruebas rápidas porque se podía arrojar algún falso negativo que podría generar la muerte de personas, porque les iban a aplicar un tratamiento que no iban a necesitar o que iban a no aplicarles un tratamiento que sí necesitaban. Era una moneda al aire que se estaba lanzando con estas pruebas rápidas y son pruebas rápidas que no están certificadas. Y vaya, si hasta en las pruebas de embarazo existen los falsos positivos y llevan años dizque teniendo el 90% de confiabilidad, imagínense cuando hablamos de estas pruebas rápidas que son para ver si hay o no hay un positivo en algún tipo de enfermedad o virus. Imagínense. O sea, les pongo esta referencia. Si las pruebas de embarazo todavía generan estos falsos positivos y las personas se trepan cuando en una prueba rápida de embarazo dicen que sí es positivo y cuando van al doctor les dice que no es cierto porque hay otras cuestiones a tomar en consideración, pues ahora imagínense
que de eso ya ha pasado mucho tiempo, hay muchas investigaciones, cada vez salen más pruebas que más eficientes que las otras, pero ¿qué pasa con estas pruebas rápidas que no se tienen tantos años en desarrollo, que son inmediatas, que surgen de un mes a otro? ¿Cómo podemos asegurar que esas pruebas rápidas van a tener la certeza de decirnos si sí o si no? Esa es la diferencia que muchos no han logrado entender y que insisten con las pruebas rápidas. Por eso es de cuestionar la crítica que hacen los expresidentes o los políticos o algunos comentaristas que están nada más pues viendo de qué forma picarle la cresta a este gobierno para ver si así pueden empezar a bajarles recursos, ese chayotito que ya no les va a llegar, porque como hemos dicho también aquí en La Neta Noticias, vienen tiempos difíciles para los medios de comunicación, mis amigos. Pero lo que también es importante resaltar de todo esto es que estamos haciendo las cosas diferentes. Si algo ha aprendido México es de los errores de los demás. Y han dado una que otra cachetada con guante blanco en los últimos meses a más de uno. Así que quédense pendientes porque esto apenas empieza, mis amigos, y es que hoy vamos a hablar de los fideicomisos, de una empresa que gana un amparo para evitar el pago de impuestos y por ahí le mandan un mensajito a Andrés Manuel López Obrador, y cómo de que no, también vamos a hablar de aquellos que están promoviendo este amparo. Chulada de personas. Regresamos. Mis amigos, como bien les estoy contando en estas patoaventuras desde la encuarentonada, fíjense que alguien que ha promovido mucho esto de las pruebas rápidas, ya se los contaba, es el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Así que, insisto, amigos que me están escuchando en Guadalajara, en el 1120 AM, por piedad, pongan bien y toda la que se necesite, toda su atención en esto. Porque, para empezar, Enrique Alfaro ha sido señalado por tener esta presión, ¿no? Parece que, y lo he dicho yo muchas veces, parece que Enrique Alfaro tiene una necesidad brutal por colgarse medallitas. Tiene una necesidad brutal por ser el héroe de esta película. Pareciera que replica las ideas y las lecciones de Felipe Calderón, como les he dicho también, la de olvida todo y hazte el héroe. Enrique Alfaro ha olvidado las licitaciones bastante opacas de su administración en materia de salud. Enrique Alfaro ha olvidado informar si él ya se hizo la prueba del coronavirus o no por haber tenido contacto con Plácido Domingo a finales de febrero. Enrique Alfaro ha olvidado cuando se iba de vacaciones en vez de estar trabajando. Entonces, cuando lo cuestionamos, tenemos motivos para hacerlo. Y cuando hablamos de pruebas rápidas, también. Porque Enrique Alfaro dio declaraciones muy diversas, bastante atropelladas, con tal de ganar tiempo, popularidad y puntitos. Entonces, de las declaraciones atropelladas que hace el pelón Alfaro, Enrique Alfaro, son el decir que estas pruebas rápidas ya las habían adquirido, que existe una orden de compra de 20 millones de pesos aproximadamente. Luego dijo Enrique Alfaro que estas pruebas estaban atoradas en la aduana. Y después dijo Enrique Alfaro que el proveedor ya no le contesta. No es cierto. Primero dijo que el proveedor ya no tenía las suficientes tiras reactivas y que empezó a tener problemas, y luego que el proveedor ya no le contestó. Así fue el hilo de las noticias. Entonces, se han propagado mucha información al respecto, se ha cuestionado indudablemente la cantidad de veces que Enrique Alfaro ha emitido una declaración o ha querido ponerse en las medallas, como les digo. Y ahora Enrique Alfaro sube un tuit, más bien un hilo, que lanza el 6 de abril, en donde dice: en los últimos días he recibido algunas dudas genuinas que han surgido a partir de mentiras y desinformación circulando en redes sociales y WhatsApp. Algunos sinvergüenzas pretenden confundirte diciendo que endeudamos al Estado, que se perdieron 20 millones de pesos en pruebas de coronavirus y que estamos comprando insumos médicos a sobreprecio. Dice que no hay nada más falso que eso y pide la ayuda para difundir el mensaje con su familia y amistades. 1. Sobre el supuesto gasto de 20 millones de pesos en pruebas rápidas que no pudieron entrar al país. El dinero no ha salido del gobierno, no se perdió nada, no se gastó nada. Sí hay una orden de compra, pero no hay un cheque. Si el gobierno federal permite el ingreso de estas pruebas rápidas al país con el proveedor y las pruebas que ellos nos digan, se comprarán. Y luego pone, ojalá no sea demasiado tarde.
Continúo. Para conseguir los 1,000 millones de pesos del plan emergente para la protección al empleo e ingreso de las personas, no se pidió ningún crédito a largo plazo, no se endeudó a todo el Estado. Se hizo una reingeniería presupuestal y se va a recuperar cada peso de en este mismo año. Es decir, es un adelanto del flujo para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos el único país en hacerlo. Somos el único estado del país en hacerlo, y le duela a quien le duela, no nos vamos a detener. De hecho, vamos a hacer lo necesario para aumentar esta bolsa de apoyo sin endeudar al Estado. 3. Así como otros insumos médicos, los trajes de protección biológica para nuestro personal de salud que atiende a pacientes de coronavirus efectivamente son escasos y han tenido un incremento en sus precios en todo el planeta. Pero eso no quiere decir que se estén comprando a sobreprecio. En resumen, cuestan más caros y no importa, se trata de cuidar a quienes salvan vidas. No vamos a escatimar recursos, así de claro. Y al final cierra este hilo diciendo que por más difícil que sea de entender, hay quienes quisieran que le vaya mal a Jalisco y son capaces de lo que sea para sacar raja política, incluso con temas tan delicados como una pandemia que ha cobrado miles de vidas en todo el planeta. Y yo aquí le voy a hacer una observación a Enrique Alfaro. Observación justo sobre el endeudamiento del Estado, porque efectivamente Alfaro es el único gobernador que buscó un financiamiento a través de una institución financiera. Dice que es un adelanto del flujo. Si lo entendemos de esa manera, eso quiere decir que Enrique Alfaro va a ingresar más recursos al Estado para poder pagar ese crédito, y eso en palabras marcianas se traduce en ¿vas a cobrar más impuestos? Esa es la pregunta que hacemos. Porque estas son decisiones que toma un gobernador por la urgencia y la emergencia de querer que se curen las personas. En Jalisco, siendo una de las entidades más afectadas por el coronavirus, está dentro de las primeras 10. Pero, ojo, ¿a costa de qué? ¿Están de acuerdo los ciudadanos en que probablemente, porque así es como se entiende este hilo, se incrementen los impuestos para pagar esta deuda o este financiamiento al que él llama adelanto de flujo en una institución financiera, que son 1,000 millones de pesos? Esa es una pregunta que hacemos. Si ustedes son de Jalisco, son de Guadalajara, ¿están de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo en eso aun cuando el gobierno de México ya trajo 50,000 pruebas, por ejemplo? Aun cuando el gobierno federal ha estado comprando insumos a nivel federal, pues sí, para todo México, trayéndolos de China. China que hoy, 7 de abril, es el primer día que no tiene un solo muerto por coronavirus. Yo hago estas preguntas, pero dejo que ustedes sean los que decidan, porque aquí los que se tienen que hacer las preguntas son ustedes, los ciudadanos, los afectados por las decisiones que toman algunos de sus gobernantes. Mientras esto ocurre, hay jaliscienses que ya se aburrieron en sus casas, que los 5 días que había pedido Enrique Alfaro de contingencia, que se convirtieron hasta el 30 de abril en muchos más días porque el gobierno federal está implementando las medidas, se están saliendo de sus casas para irse a las playas de Nayarit de vacaciones. Y en este mismo hilo Enrique Alfaro dice que son unos irresponsables y que no solapan esa actitud. Pero, ¿qué hace el gobierno de Jalisco para informar a la gente, para mantenerla en casa, para evitar que esto ocurra? Ahí sí están las preguntas. Y no hablamos de usar la fuerza, pero si quiere que su mensaje llegue a las personas y que le hagan caso, creo que esa debería de ser su primera prioridad antes de quererse colgar medallitas en donde, por propias palabras de Hugo López-Gatell, técnico, médico, especialista, ha dicho que estas pruebas falsas pueden generar más falsos negativos que pueden ocasionar la muerte de las personas. Eso es algo que a Alfaro no entiende. Y lo peor del caso es que, insisto, hoy podríamos tener a un Felipe Calderón II representado en la pelona de Alfaro. Regresamos.
Amigos míos, gracias por seguir con nosotros. Ayúdennos con sus likes si nos están viendo en redes sociales. Compartan esta transmisión también si lo hacen en redes sociales. Como siempre les digo, compartan esto hasta en el chat de WhatsApp de las tías que seguramente se levantan a las 7 de la mañana para crear estas fake news que empiezan a mandar en cadenitas en los grupos familiares. Ayúdennos con esto, ayúdenos a combatir la desinformación que solamente se puede combatir llenando estos espacios con información. Si nos ven en la televisión, lo hacen por el canal 160 de Total Play o el canal 79 de Easy. Y en radio llegamos en particular en el 1150 AM a la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Yo les mando un beso a todos y les agradezco todo el apoyo que nos han dado y por estar conectados con nosotros y decir las netas, porque decir la neta no nos cuesta. Y fíjense que dentro de los muchos temas que ocurren en México en general, uno de ellos es el plan estratégico de Andrés Manuel López Obrador, que lo hemos dialogado, lo hemos platicado, es un plan que cambia por completo la forma en la que hemos visto la política económica del país. Este plan no es convencional, él mismo dice que es un poco fuera de lo ortodoxo, por así decirlo, no estamos acostumbrados a ello, y es que lo que va a hacer Andrés Manuel es centrar todos sus esfuerzos en la economía de la mayoría de los mexicanos, o sea, los más pobres. ¿Sí? No se la va a dar a los empresarios para que sean ellos, a través de su regulación del mercado, quienes reactivan la economía. Lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador es ayudar a la gente, buscar que estemos en una economía de consumo, promover el consumo, y también va a hacer inversión. Es una estrategia bastante, es un michimix, vamos a ver, es un michimix. Pero parte de esta estrategia se basa en la necesidad de tener ingresos, por eso no se han suspendido los pagos de impuestos, y también por eso es que Andrés Manuel está apostando al no endeudamiento, pero sí al apretarse el cinturón y el polémico y desgarrador para muchos presupuesto de los fideicomisos. Sí, señores, los fideicomisos. Un tema que ha dado para dar y regalar, porque hay fideicomisos que valdría la pena que continuaran, pero no todos. Les voy a dar un pequeño resumencito de estos fideicomisos, y nada más para avisarles. Se sabe que el dinero fluye a través de estos fideicomisos, pero también fluye la opacidad. El paquete presupuestal para el año pasado, en esta materia, planteaba una partida de 39,349 millones de pesos para estos fideicomisos. Y el problema no es la existencia de ellos, porque la naturaleza del fideicomiso es asegurar la continuidad de los proyectos. El problema es la opacidad con la que se maneja este presupuesto. Aquí el asunto es que, según información de la Secretaría de Hacienda, que es disponible al último trimestre, existen 374 fideicomisos públicos a nivel federal con recursos administrados por 835,477 millones de pesos, que equivale más o menos al 14.3% del total del presupuesto asignado para el año pasado. Este es un tema que obviamente venía manejándose. Hay disminuciones. Para este año hubo una disminución de aproximadamente el 39% en los recursos destinados a los fideicomisos. Sin embargo, esto es importante, no sabemos cuáles de los fideicomisos existentes tienen recortes o cuáles han tenido aumentos. Y otra cosa es que no existe un registro de cuánto dinero tiene cada fideicomiso construido con recursos públicos y cuál es su plan de operación. Este es un tema. Fundar, por ejemplo, explica que al menos en diciembre, justo de 2019, 92% de los recursos que están en estos fideicomisos no tienen un solo mecanismo de control ni vigilancia interna del gasto. Por eso está el problema. No es que se esté entregando el recurso a los fideicomisos, es que no se sabe en qué se está gastando. Entonces Andrés Manuel ha apelado al decir, bueno, pues vamos a darle vajilla. Y el dinero, estos más de 800,000 millones de pesos que podrían estar allí dentro, se van a estar destinando a la recuperación económica del país. Obviamente falta que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, eso es un hecho, pero falta que se lleguen a ciertos acuerdos, por ejemplo, con la cultura o con el CONACYT, que son los que más dependen de estos fideicomisos, para continuar con sus proyectos de investigación o promoción a las artes. Eso es lo que quizás nos podría brincar
sobre el tema de los fideicomisos. Entonces hay un punto para que ustedes lo entiendan y lo analicen, para que lo pensemos, obviamente, en nuestros momentos de reflexión en cuarentenados. Y por el otro lado, hablaba de los impuestos. La recaudación no puede ser un faltante en esta estrategia, porque lo que necesitamos es dinero para poder gastar y para poder invertir y para poder promover el bienestar desde las clases más bajas hasta las más altas. Los empresarios se han reunido con Andrés Manuel, hay varias reuniones. Andrés Manuel, justo lo decía en las mañaneras, continúa reuniéndose con los empresarios, algunos presenciales, algunos de forma virtual, pero resalta que empresarios como Slim o Bayeres han estado cumpliendo a cabalidad con no despedir empleados e incluso pagarles por adelantado sus sueldos. Y además hablan también de inversión que podrían estar realizando en infraestructura en el país, que obviamente va a generar empleos. Entonces no está para nada descabellada esta estrategia. El asunto es que la recaudación fiscal pues muchas veces es un dolor de cabeza, y para los empresarios que no están queriendo apoyar a Andrés Manuel, grandes empresarios, y para algunos pues eso de pagar impuestos en esta temporada es complicado, o pagas impuestos o pagas nómina. Pero hay una empresa que se acaba de poner las pilas y ganó un amparo. La empresa es Cano Soto y Asociados SADCB, que gana este amparo para no pagar impuestos, apelando justamente a que estamos en un tiempo complicado y que no pueden hacerlo. El punto es que pues me puse a hurgar, ¿no? Pues a ver qué pasaba, qué encontraba. Y resulta que el representante legal, uno de los representantes legales de esta, pues de esta locura, es Gabriel Alan Salazar Soto, y se describe a sí mismo como empresario e influencer potosino que está revolucionando el Estado. Es presidente de Grupo Infinite y tiene muchos millones en el gobierno de San Luis Potosí, invertidos en el rascacielos más grande de San Luis Potosí. Entonces, pregunta millonaria: ¿tiene o no tiene dinero para pagar impuestos? Just asking. Se los dejo de tarea. Yo soy Meme Yamel y como de que no, nos vemos mañana para decir las netas, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Adiós.